Buenos días, estoy encantado de encontrarme aquí hoy y que podamos tener un rato hablando de este tema que para mí es un tema que me interesa mucho. Le he titulado Concordancias entre el arte y la ciencia. En realidad, esta charla, yo normalmente cuando hago algo de esto por ahí, hablo de las concordancias y diferencias entre el arte y la ciencia, porque lógicamente hay concordancias, pero también hay diferencias. Aquí he preferido dejarlo simplemente así, hablar de aquello que une y no únicamente, y no también de aquello que les separa, ¿no? Porque eso sería un proceso mucho más largo. Bien, la charla la he estructurado en 4 partes. La primera parte sería hablar un poco de aspectos generales que sirven como introducción del tema. En segundo lugar, vamos a hacer referencia a algunos aspectos históricos de concordancia entre las ciencias y las artes. En tercer lugar, vamos a hablar de algunos científicos artistas o artistas científicos, por no poner a uno delante y el otro detrás, de la actualidad. Y por último, pues... ¿qué ha pasado? Y por último, pues voy a presentaros brevemente el último proyecto de investigación que hice yo relacionando las ciencias y las artes. Bien, como veo que vamos con un poquito de prisa, vamos a ir intentando acelerar un poco esto. En un principio, como ha dicho vuestro director hace un momento, las ciencias y las artes en la actualidad son disciplinas que se entienden como disciplinas totalmente separadas. Pero sin embargo, eso ocurre por una estructura que se da a los saberes en la actualidad en nuestra sociedad. Vosotros pensad, por ejemplo, una persona, cualquiera de vosotros que quiera ser arquitecto, en los centros educativos actualmente, tal y como están configurados, no pueden estudiar historia del arte, dibujo artístico, dibujo técnico, matemáticas al mismo tiempo. Se coge ciencias, estudia matemáticas y dibujo técnico, y si no coge ciencias, puede estudiar un bachillerato de arte, o puede estudiar dibujo artístico, o puede estudiar historia del arte. Entonces, en nuestra sociedad se presenta esto como algo totalmente fraccionado. Si nosotros pensásemos en un científico, si nos lo imaginamos, ¿qué es lo que haríamos? Pues pensar en un laboratorio, con unas notas blancas, todo lleno de tubos de ensayo, todo impoluto. Sin embargo, si pensamos en un artista, nos lo imaginamos en su estudio, tomando un café a medianoche, lleno de trastos, lleno de elementos, después de haber hecho una obra creativa, ¿no? Entonces, esto sería un poco la imagen que podríamos tener de uno y de otro, pero en realidad son muchos más los elementos que los unen que los elementos que les separan. ¿La ciencia es exclusiva de los científicos? Por eso sería una pregunta que podríamos hacernos y después de esta charla cada uno de vosotros lo tendríais que volver a plantear y tendríais que contestárnoslo, ¿no? En realidad, normalmente, como pongo ahí, nos referimos como humanidades a todo aquello menos a la ciencia, como si los científicos de la ciencia no tuviesen humanidad o no fuesen parte de la humanidad, ¿no? Bien, pero en realidad el arte y la ciencia se entremezclan. Ahí os he pasado 4 imágenes en las que de alguna manera están presentes ambas cosas. Elementos técnicos formando obras plásticas y elementos plásticos dentro de elementos científicos. Os voy a pasar en esta introducción, antes de empezar ya a hablar del tema, estas 2 imágenes. Quizás vosotros reconozcáis en estas imágenes alguna de las obras. En la parte de la izquierda tenemos una obra que se llama Lirios de Van Gogh. Y en la parte de la derecha pues tiene la misma factura, pero en realidad no es una obra de arte que pasa. En realidad es una imagen digitalizada de una monocapa de grafeno. Sabéis que el grafeno es ese material nuevo, ¿no?, que es muy ligero, es muy resistente y que el futuro va por ahí, con él se están trabajando con ese tipo de material, ¿no?
Daros cuenta, sin embargo, las facturas de cuando si hubiésemos visto una cosa y la otra, pues nos hubiésemos quizás hablado de casi un par de obras que podrían pertenecer al mismo autor. En algunas ocasiones el arte ha retratado a la ciencia. Aquí tenemos un cuadro de Picasso, de su etapa primera, la más joven. Picasso fue una persona muy adelantada, que se llama Ciencia y Caridad. La ciencia la representa el médico y la caridad la representa la monjita, que están ambos desde su punto de vista, pues desde sus posibilidades, atendiendo al enfermo. En otras ocasiones es la ciencia quien ha utilizado el arte. Aquí tenemos una obra, un dibujo de Leonardo da Vinci, que lo que hizo fue hacer un estudio del interior del cuerpo humano, de alguna manera pues aportando al mundo de la ciencia a partir de sus conocimientos plásticos. Y aquí tenemos otras imágenes que ha creado la propia ciencia y que son imágenes muy bellas. Tenemos peces, tenemos abejas, tenemos conexiones neurológicas. Entonces, bueno, pues cada uno desde su punto de vista está interconexionando con la otra, es decir, la ciencia con el arte y el arte con la ciencia. Tanto en la ciencia como en el arte existe una motivación, un método y una finalidad. Si hablásemos de las diferencias de ambas cosas, tendríamos quizás que hablar de la finalidad. ¿Para qué se hace una investigación o para qué se hace una obra de un tipo o de otro, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que el elemento que se utiliza para hacer la obra es lo que define una obra como una obra artística o una obra científica. Aquí en este caso vemos cómo este fotógrafo inglés hace una serie de obras a partir o utilizando la radiografía. La radiografía es algo que utilizamos a nivel científico, a nivel médico, ¿no? para buscar tratamientos, para ver problemas que podamos tener. Sin embargo, este artista la utiliza para expresarse. ¿Qué es lo que pretende el artista utilizando la radiografía? Pues lo que pretende es presentar las cosas de un modo diferente a como las vemos habitualmente. Y de ese modo que la gente las vuelva a apreciar, ¿no? Daros cuenta de esta radiografía, que es la mayor radiografía que se ha hecho, que es una versión en rayos X de un Boeing 777. Lógicamente es un montaje de muchísimas radiografías para formar esa gran radiografía, ¿no? Es otra de las obras que este artista fotógrafo utiliza. Esto no es una radiografía, es una fotografía. Si hablamos de una fotografía de un corazón, pensaríamos que es una obra científica o tiene una pretensión científica. ¿Y si en vez de ser una fotografía fuese un dibujo? Ya quizás nos lo podríamos plantear como podría ser una obra de arte y no una obra o una parte científica. Bien, esas son preguntas que tendríamos que ir respondiéndonos. Y lógicamente ya estamos viendo que no el elemento utilizado es lo que define a la obra de arte. Si es ciencia o es obra de arte. Aquí tenemos un mapa. Los mapas sirven pues, para conocer cómo son los perfiles y los interiores de una parte geográfica. Sin embargo, aquí, en este mapa, podemos ver cómo hay retratos, cómo hay cuerpos enteros, cómo hay paisajes, donde prevalece casi la parte que es plástica sobre la parte que sería su finalidad, que es la de informar, ¿no? Y aquí, sin embargo, tenemos parte de un rostro. Esto es una obra con intención plástica, pero sin embargo este rostro está hecho con callejeros. Recortando y haciendo un collage con callejeros se ha hecho esta imagen que aquí se presenta únicamente en este collage como parte de la nariz y parte de la boca. Tengo muchísimas diapositivas de cada uno de estos elementos. Lo que pasa es que he ido seleccionando por cuestión de tiempo, porque si no, no nos daría tiempo a poder dar la charla. Bien, vamos a ir empezando ya a centrar el tema. El método científico, como os pongo ahí, tal y como lo conocemos actualmente, viene prácticamente del siglo XVII. Es una mezcla
entre el método argumentario de los griegos y la investigación del Renacimiento, ¿no? Y, lógicamente, para conocer ambas cosas, la ciencia y el arte, pues tendríamos que definir un poco cómo funcionan los métodos en cada uno de ellos. En el método científico, de manera breve y simple, pues podríamos decir que hay 4 fases. Una primera fase que sería observar la realidad. Una segunda fase que es seleccionar ciertos datos de esa realidad. En tercer lugar sería elaborar una hipótesis a partir de esa selección. Luego sería una experimentación, y si esa experimentación verifica la hipótesis, entonces se eleva la hipótesis a teoría científica, y si no, pues se niega la hipótesis. En el método o proceso artístico tendríamos en primer lugar una observación de la realidad. Luego tendríamos en segundo lugar también una selección de ciertos datos de la misma. En tercer lugar, una fase de experimentación. Y después de la experimentación, lo que se hace es convertir en formas y colores, es decir, materializar la obra artística. Aquí, en la cuarta fase, que podríamos decir que sería la finalidad, es donde hay ciertas diferencias entre la ciencia y el arte, o la mayor diferencia. Os voy a presentar este proyecto de una profesora de Bellas Artes de Madrid, conocida por mí, que se llama Sonia Cabello, que un poco ejemplifica lo que acabamos de hablar del método artístico. En primer lugar, tenemos una observación de la realidad, y lo que hizo fue observar un elefante y ponerse a hacer dibujos y bocetos sobre él, los pasó a plastilina. Después, posteriormente, preparó para un molde, sacó un positivo en resina, lo escaló a un tamaño natural en Polespan, perfiló ese Polespan para darle la forma, y un proceso de investigación previo le hizo darle escayolas, le hizo darle resinas y colocarle gasas empapadas con resina para de alguna manera conseguir la textura de la piel, ¿no? Este sería un poco un proceso que siguió esta profesora para hacer este elefante que se llama Pachi y que lo podéis encontrar en el Zoológico de Madrid. Bien, vamos a ver, una vez que hemos visto ya un poco y hemos centrado el tema en el aspecto de ver cosas de arte, cosas de ciencia, vamos a ver y a trabajar y a hablar algunos aspectos históricos respecto a la concordancia entre el arte y la ciencia. Y si hablamos de concordancia entre el arte y la ciencia, no tenemos más remedio que hablar de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es una de las figuras históricas que quizás mejor unen estos dos aspectos, ¿no? Leonardo da Vinci, en uno de sus escritos, nos dejó un comentario diciendo que el arte es cosa mental. El arte es cosa mental, es decir, diferenciando entre lo que es la cosa manual y la cosa importante, que es la mente, el concepto, ¿no? Entonces, en este escrito, de alguna manera, nos está indicando Leonardo da Vinci el carácter intelectual de ambas actividades, la científica y la artística. Leonardo da Vinci, tenemos aquí otro dibujo de Leonardo, que es del hombre de Vitruvio. Leonardo da Vinci es una persona que reflexionó mucho sobre la proporción y sobre la belleza. Y nos decía que un codo que él le daba la dimensión media de 0,444 metros, por 4 sería la altura de una persona media de 1,77, 1,77 m. Y un pie que él lo cataloga como 0,296 serían 6 veces. Es decir, que hace un estudio, no solamente dibuja, sino que al dibujar pues hace un estudio, lo mismo que los clásicos hablaban de que la altura de una persona son 7 veces y media la cabeza o 8 veces la cabeza, depende exactamente que hablemos de los griegos, de los romanos, etc. Pues Leonardo da Vinci también hizo ese tipo de reflexiones. En la figura anterior se representa la proporción áurea, esa proporción que se encuentra mucho en la naturaleza, en el crecimiento de los musgos, en el crecimiento de las plantas, en algunos aspectos cristalográficos.
La proporción áurea es una proporción que se ha utilizado mucho a lo largo de la historia del arte, a la hora de representar la belleza dentro del arte. Y de forma muy simple, si nosotros queremos coger un segmento y dividirlo en dos partes que sean desiguales, esa parte sería el punto C, la parte más armónica de poderlo dividir. Esta sería su construcción y se nos producen dos segmentos de tal modo que el menor, que es el CB, partido por el mayor, que es el AC, es igual a el AC partido por el todo, que es el AB. Y nos da esta proporción. Por esa proporción se repite mucho en el mundo del arte y de nuestro entorno, en elementos que podamos encontrar. Se le llama proporción de Pacioli, proporción divina, número de oro. Y aquí vemos, por ejemplo, en la fachada de la Catedral de Notre Dame que se nos produce. Este sería el punto A, este sería el punto C y este sería el B. Y aquí dentro se nos vuelve a producir. Se nos produce en nosotros también. Si yo me coloco la mano así, aproximadamente desde arriba de la cabeza hasta el final de la mano, sería A, sería B y C sería el suelo, sería los pies. Es decir, que hay toda una serie de relaciones en este aspecto. Lógicamente esto no es a nivel de naturaleza, no es algo totalmente exacto, es aproximado, ¿no? En la fachada del Partenón también encontramos ese tipo de proporción. Lo encontramos también en estas partes A, B y C. Lo encontramos incluso en las anchuras de la columna, arriba e incluso abajo. Lo encontramos también en otras partes dentro del Partenón. Es decir, que la proporción áurea es una proporción que se ha utilizado también lo utilizó Leonardo en la Gioconda. Este pequeño retrato tan maravilloso que se encuentra en el Louvre es muy pequeñito y casi nunca cuando vas al Louvre lo puedes ver porque está toda la sala llena y el cuadro es tan pequeñito que es casi imposible verlo. Tienes que esperar mucho tiempo para hacerlo. Bien, aquí también se nos presenta la proporción áurea. Tenemos aquí, por ejemplo, A, B, C y B. Bien, Leonardo da Vinci era, además de pintor, era un gran inventor, era un ingeniero. Hoy en día podríamos hablar de él así, ¿no? Nos ha dejado una cantidad de bocetos, de maquetas, de un montón de inventos. Hay un profesor de la Universidad de Washington, que se llama Atalay, que dejó escrito que si en su época hubiera podido publicar todas las reflexiones, quizás hubiésemos adelantado 2 siglos a lo que hoy conocemos. Esto, lógicamente, bueno, quizás es mucho decir, fue una frase que él dijo en una publicación, quizás es demasiado atrevido, pero sí es verdad que fue una persona que podría haber evolucionado si en aquella época los medios de comunicación hubiesen sido otros y más rápidos y más ágiles, hubiese evolucionado y evolucionado muchísimo la sociedad. Si relacionamos arte y química, estamos hablando de algunos aspectos históricos. Aquí tenemos, por ejemplo, a un químico berlinés que fue el que descubrió el colorante azul de Prusia. El azul de Prusia es un colorante que en aquella época se utilizó para teñir los vestidos de los ejércitos prusianos y también se ha utilizado como colorante para imprimir sellos, para hacer litografías, etc. Lógicamente fue un aporte que se hizo desde el mundo de la ciencia al mundo del arte, ¿no? El mundo del arte utilizó ese conocimiento científico. También William Perkin, un químico inglés, que fue el que consiguió el colorante artificial conocido como Malva. Un profesor aquí de la universidad, en una de las conferencias que dio, relaciona mucho el nacimiento de este colorante Malva con el impresionismo. Dijo que más o menos era coetáneo y que de alguna manera por ahí había una influencia, ¿no?, entre una cosa y otra. Aquí tenemos un cuadro de esta época impresionista, donde el Malva vemos que aparece muchísimo y aquí también, ¿no? Hay una cosa también importante. En los periodos de guerra se producen muchísimos desastres, pero lógicamente por las necesidades de los combatientes se hacen muchísimas investigaciones.
Al principio del siglo XX, se desarrollaron mucho las masillas para reparar carrocerías, se descubrió elementos, se utilizaron elementos como el alquil, de ahí aparecieron los acrílicos que posteriormente han sido utilizados por los artistas, barnices, aceites, etc. Y lógicamente todo esto sin duda yo creo que influyó en la aparición del arte matérico, porque lógicamente el arte matérico utilizaba todo esto. Podríamos hablar, por ejemplo, de esos materiales en la aparición de algo que a vosotros os sonará como lejos, quizás no lo conocéis, como es, por ejemplo, el grabado, el collagraph, que es un grabado que en vez de hacerlo con zinc, pues se hace pegando y utilizando las resinas y pegando elementos sobre soportes para hacer la plancha, para estampar, ¿no? Bien, pues de alguna manera todo ese tipo de elementos influyó mucho en la aparición y en la evolución de este arte matérico. Aquí tenéis a uno de los mejores representantes, que es Tapies, un catalán español, que ha sido una persona muy importante en el mundo del arte. También, hablando de la física y la química, no podemos dejar de comentar la restauración de la escultura. La física y la química es una base fundamental en esa restauración, ¿no? Hay verdaderos laboratorios donde se iluminan los elementos con luces de colores, donde se hacen radiografías para poder ver cómo es el interior, se analizan los elementos para poder ver exactamente qué productos químicos son los mejores para poder limpiar o para poder trabajar sobre lo que se está restaurando, tanto sea escultura como sea pintura. También hablando a nivel histórico no podemos dejar de hablar de Van Eyck. Mucha gente le otorga la aparición del óleo, es decir, como la invención del óleo a Van Eyck. Yo creo que más que invención del óleo lo que hizo fue desarrollar el óleo, porque lógicamente antes de Van Eyck se utilizaban ya barnices, aceites, se utilizaban pigmentos. Lo que hizo el óleo, lo que hizo Van Eyck fue en realidad poder tener un tipo de color que aguantaba mucho más antes de secarse. Y entonces eso permitía poder, de algún modo, matizar mucho mejor las pinturas. Los colores al agua son colores que se secan muy rápido y entonces normalmente se utilizan para formas mucho más planas, ¿no? Los colores al óleo permiten matizar ese tipo de pintura porque está fresca y puede incidirse sobre ella incluso al día siguiente. No podemos dejar de hablar de otros aspectos a nivel histórico, como es, por ejemplo, la teoría de la relatividad. No únicamente aspectos técnicos o materiales, sino también aspectos conceptuales. La teoría de la relatividad de Einstein influyó notablemente en la aparición del arte de Picasso, es decir, de todo el cubismo. Y yo tengo una teoría anterior a todo esto, porque a principios del siglo XIX, no del XX, a principios del XIX, final del anterior, con toda la época de Napoleón, había un general francés que se llamaba Monge. Los que estéis dando dibujo técnico lo conoceréis porque fue el precursor del sistema hidráulico. Esto de ver una forma vista de frente, desde arriba, desde el lado, para poder de algún modo representarlo y poder medir sobre ella. Bien, pues este monje viajó a Egipto, vio las pinturas egipcias que las representaban de frente y las representaban de perfil y de algún modo evolucionó científicamente aquello. Fue profesor en París de geometría y de matemáticas y de algún modo la teoría de la relatividad influyó posteriormente en esos conocimientos. Ten en cuenta ahí, por ejemplo, que Picasso en el cubismo lo que intenta representar unas formas desde distintos puntos de vista. Entonces, para ver algo desde distintos sitios tiene que pasar un tiempo, que está incluyendo el tiempo dentro de la obra, ¿no? Esto lo vais a ver quizás
mejor en este cuadro de un pintor coetáneo, un pintor actual, un pintor vivo. Hace un año yo estuve con él en Madrid, en el Museo Thyssen, que es Antonio López. Antonio López, en este cuadro de Pila y Espejo, mucha gente piensa que es un pintor renacentista por lo que tarda en trabajar. ¿Habéis visto las noticias últimamente de este cuadro de los Reyes, que ha tardado 20 y tantos años en hacerlo, ¿no? Sí, tiene unas formas quizás que podrían ser renacentistas, pero unos conceptos que no son renacentistas. En el Renacimiento nadie se planteaba el tiempo dentro de una obra de arte, y aquí en este cuadro tenemos el tiempo representado. Este cuadro, que todo lo veis como un cuadro, son dos cuadros en uno. Tenemos, por una parte, tenemos la parte superior, que es el espejo, y por otra parte la parte inferior, que es la pila. ¿Qué hacemos cuando entramos en un baño? Vamos y miramos al espejo, y luego miramos a la pila. Nadie entra y va a la pila así, de esta manera, ¿no? Uno entra con la cabeza más o menos erguida, se mira en el espejo y mira a la pila. Y ahí transcurre un tiempo. Y esto es lo que Antonio López ha intentado hacer en este cuadro. En este cuadro en el que tenemos el espejo arriba, la pila abajo, y aquí veis esta zona de aquí, lo que hace es difuminar. ¿Os dais cuenta de estas líneas que no son rectas, que convergen de forma diferente? Es porque son dos puntos de fuga diferentes, dos perspectivas, y para tener dos puntos de fuga diferentes tenemos que tener dos tiempos distintos. Y esto lo podemos ver aquí. Esto sería lo que pasa en realidad en ese cuadro. En ese cuadro tenemos en la parte azul, que es el espejo y esa pequeña estantería, y la parte roja, que es ese cuadro. Primero miramos así, luego miramos así. Estos son unas perspectivas cónicas oblicuas que son mucho más complejas que las que se dan en bachiller. Son más o menos las que yo trabajaba en la universidad con los alumnos, pero en realidad es eso, son dos cuadros en uno. Aquí os presento a Theo Jansen, que es un artista ingeniero. Este señor hace escultura cinemática. Esta pertenece a una serie que se llama Bestias de Playa. Son grandes estructuras de ingeniería que, puestas en la playa, cuando hace aire, por sí solas empiezan a moverse y van andando por toda la playa. Esto lo podéis, si colocáis Theo Jansen o si lo recordáis, y os metéis en internet en casa, podéis ver algunos en YouTube, podéis ver algunas de estas estructuras, cómo andan y cómo se mueven, y bueno, y es muy interesante el verlo, ¿no? Cómo ocurre. Podría haber hablado de un profesor que yo tuve en la Facultad de Bellas Artes. Yo estudié en Valencia, que tuve la gran suerte de cogerlo, nada más volver de Nueva York a dar clase aquí en España, hace ya mucho tiempo, que es Iturralde. Iturralde lo que hacía son grandes estructuras de grandes formas geométricas, que iba a la playa, pero cuando digo grandes como este salón de actos, que iba a la playa y cuando hacía el viento, a modo de cometas, las iba elevando al cielo, y llenaba las playas de Valencia, la playa de la Malvarrosa y a la playa del Saler, las llenaba completamente de estructuras flotantes de colores, aprovechando un poco los conocimientos físicos que él tenía. Bien, también podríamos hablar de alguien anterior, como son los móviles de Alexander Calder. Aquí lo que hace son estructuras que con el aire, pues lógicamente son móviles, y entonces pues se desplazan y van creando formas distintas, y no son esculturas quietas, sino que son móviles, son cinéticas, ¿no? Bien, si pasamos a esta tercera parte que yo lo había dicho al principio de la charla, hoy podemos encontrar una generación de artistas científicos o de científicos artistas. Aquí os he puesto una pequeña relación, algunos de ellos los he quitado, otros los he añadido. Vamos a ver algunos de ellos. Bueno, en principio hablar un poco de la cartografía y el arte, ¿no? Algunos artistas han convertido eso, los mapas, la cartografía, en una forma de expresión. Mirad esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí es la península ibérica, y daros cuenta cómo la parte de Portugal es el cuerpo de un oso, Galicia sería la cabeza, y el resto de la península, España, además sin contar Galicia,
pues sería una muchacha, ¿no? con su vestido al aire. Esto es otro artista que es Mark Brando, que en 2008 hizo esta imagen, se dedica a hacer este tipo de cuadros. Esto es Francia vista desde el aire, como desde una estación espacial, ¿no? Bueno, y entonces pues juega un poco con las formas geográficas para expresar en su obra. Hay un chino que trabaja con las cosas, con las estrellas, con los agujeros negros, incluso quema pólvora sobre los soportes para crear esas sensaciones estelares y todo esto. Lo que pasa es que, bueno, que sería mucha información y lógicamente no nos daría tiempo. Esto es un cuadro, un dibujo que a mí me gusta mucho, de Joaquín Torres García. Se llama la América invertida. Tiene un tinte político, reivindicativo. Siempre miramos a América como América del Norte y luego hacia abajo América del Sur, ¿no? El norte arriba, el sur abajo. Entonces él lo que hizo fue, para darle importancia a la América del Sur, invertirlo. Y entonces ponerse en el Ecuador mirando hacia abajo en vez de hacia arriba. Y de este modo salía al revés en la parte del continente americano como la conocemos habitualmente. Este artista fotógrafo es muy interesante, se llama Caleb Chapman y se dedica, no se diferencia si lo que hace es fotografiar procesos físicos y químicos o si utiliza la física y la química para hacer arte. Aquí, por ejemplo, hay una imagen de esta luminosidad a la izquierda y de un elemento microscópico, pero esta otra imagen de aquí es una imagen muy interesante porque si os dais cuenta, aquí esto es un gran imán y entonces estos son cuerdas que tienen elementos metálicos en la punta y lo que hace el imán es atraerlos, pero no está sujeto, está tensado todo únicamente por la fuerza de los imanes. Ahí en la zona esa exactamente, ¿no? Es decir, se dedica a hacer fotografías de cosas de estas. Daros cuenta esta de aquí, no sé si se ven bien, esos son manzanas. Y lo que ha hecho ha sido conectar 300 manzanas a una bombilla y durante 4 horas recoger esa imagen para tener una imagen de la lámpara iluminada, ¿no? Son experimentos físicos que los utilizan para crear una obra que luego tiene un sentido plástico, ¿no? La realidad virtual también es algo que hoy en día encontramos, su aparición fue en el año 80, lógicamente forma parte de nosotros y se utiliza para las manifestaciones plásticas y lógicamente es algo que quizás es lo que menos hace falta comentaros porque es algo que lo vivís mucho más a menudo, ¿no? Es algo que hoy en día se utiliza tanto para el cine como para muchas manifestaciones, performance, en todas las series siempre hay algo referente a esto. Erik Johansson es un fotógrafo que hace montajes en Photoshop. Utiliza la parte tecnológica de Photoshop para sus creaciones. Daros cuenta aquí que tenemos esta fotografía en la que esta isla, su base, su sustento, en realidad es un gran pez. O este jarrón que está entero, sin embargo lo que se ha roto son los brazos de quien lo sostenía. O aquí cómo se está desintegrando un móvil, madre mía, qué susto si nos pasa esto, ¿no? Porque con lo que creemos a los móviles de hoy en día. Y aquí esta carretera que tiene un gran acantilado, ¿de acuerdo? Bien, pues, o esta otra de aquí, en la que en realidad la carretera es una gran tela, es un fotomontaje hecho utilizando fotografías reales con el Photoshop. Hay otro artista, Julian Bosch, que utiliza la física o sus conocimientos físicos para las creaciones, trabaja mucho con las figuras humanas, con muslos o con cuerpos, y tiene una serie que se llama Objetos Cuánticos. Aquí vemos esa serie en la que tenemos esta figura que depende desde donde miremos, prácticamente se desintegra o desaparece. En el paisaje prácticamente casi no se percibe.
Entonces, bueno, lo que hace es unir los conocimientos que tiene físicos, porque es físico, además de ser artista, es decir, que él es físico, unir los conocimientos que tiene para su expresión. Ahí está la otra obra de él, que se llama Unraveling, que lo que hace es utilizar la estructura de la molécula del colágeno. Sabéis que el colágeno es esa molécula que se utiliza pues, para el crecimiento de la piel, de los huesos, etcétera, a nivel estructural. Entonces lo que hace, perdón, me he ido. Ahora, utilizar la molécula del colágeno, que es esta, ¿no?, para crear esos puentes de acero que él hace y que hay en varios jardines por ahí. También podríamos hablar de que hoy en día se está utilizando mucho, investigando y mostrando la ropa que cambia de color. Hay un proyecto que se llama IDEAL, que significa ropa interactiva, y entonces son trajes, vestidos que con distintas iluminaciones y ambientes van cambiando de color. Hace poco en televisión salió también algo de esto, que habían hecho, no sé exactamente en qué país, estaban trabajando con ellos. Podemos también hablar de la relación entre arte y tecnología, la vieja tecnología, porque hoy en día nosotros, bueno, pues tenemos los pendrives. Antes de los pendrives estaban los disquetes, antes de los CDs estaban los disquetes, que son estos. Y antes de los disquetes estaban las cintas, los cassettes de cintas, ¿no? Los primeros ordenadores funcionaban con cassettes de cintas. Bien, pues estos son una serie de disquetes que, como veis, aquí son el soporte de la obra. Y están llenos de información que ya es obsoleta, forma parte de la propia obra, pero que dentro tienen la información que un día tuvieron esos disquetes. Daros cuenta que esta obra también es del mismo autor, la base de toda la obra son esos disquetes, y luego utiliza parte de los colores del disquete y otros colores que añade para configurar la obra. En la actualidad, hay muchos artistas que se inspiran en la genética, la nanotecnología, la robótica, la inteligencia artificial. Aquí vemos, por ejemplo, un trabajo de este tipo, donde las cabezas son sustituidas por elementos tecnológicos. Aquí vemos otro ejemplo de una instalación. Pero esto no significa que el arte tradicional o los elementos de expresión tradicionales vayan a desaparecer. Es decir, son coetáneos, funcionan ambas al mismo tiempo, ¿no? Por una parte tenemos todas estas nuevas tecnologías y gente que se expresa con ellas, y por otra parte pues tenemos el arte que sigue utilizando la pintura, el pincel, los lienzos, el hierro, etc. Y no creo que desaparezcan, más bien van a seguir desarrollándose de forma paralela. Esta es una imagen se llama el proyecto Censure, que significa captura o conquista, y es un artista inglés que se dedica a buscar casas derruidas en el sur de Londres, y entonces les rocía sulfato de cobre pentahidratado, y ese sulfato de cobre pentahidratado cristaliza en pequeños cristales azules y lo va colonizando todo y crea pues unos ambientes completamente azules, muy brillantes. Cuando deja pasar la luz, pues lógicamente se va reflejando de forma diferente, y tenemos pues una recreación plástica y unos ambientes muy diferentes a los habituales. Bien, voy a mostraros ahora lo último que yo hice. Yo actualmente estoy trabajando en algo muy diferente, es algo que yo le llamo biogeometría. Pero aquí, para una exposición que se hizo en el Museo de la Ciencia y del Agua hace unos 3 años o por ahí 4, pues hice un trabajo
relacionando la óptica, relacionando la perspectiva, relacionando todo este tipo de cosas para la creación de una serie de esculturas anamórficas en acero cóncavo. La anamorfosis lo que pretende es que desde un punto de vista alguien vea algo y que al moverse desde ese punto de vista ese algo se deforme y sea otra cosa diferente, ¿no? Entonces, partimos de la perspectiva. La perspectiva, como vosotros sabéis, lo que hace es representar un objeto que tiene delante sobre un soporte que se llama plano del cuadro, que en realidad sería el lienzo de quien pinta o dibuja, si ese lienzo fuese transparente. Entonces, al mirar desde aquí, cada uno de los puntos importantes se proyectan sobre ese plano del cuadro y nos da la imagen de ese objeto, ¿de acuerdo? Eso es la perspectiva. Bien, pues yo lo que cogí fue lo siguiente. Yo quiero que alguien vea un triángulo, por poner un ejemplo, no es un triángulo, ¿no? Pero para poderlo entender. Yo quiero que alguien vea un triángulo. Entonces, desde este punto de vista, que cuando alguien va andando y pase por ahí, vea una forma que es un triángulo. Y entonces lo que hago es crear toda una estructura, proyectar ese triángulo, ver la forma que tendría sobre ahí, pintarlo, hacer lo que quiera con él, de tal modo que cuando alguien pase por aquí, verá una forma y cuando llegue a este punto, verá el triángulo y luego dejará de verlo. A esto yo le llamo huella tridimensional, porque la huella es lo que necesita que haya un soporte para que pueda existir. Si no estuviese ese soporte, no habría huella, ¿de acuerdo? Entonces esto sería la huella. Si lo que hago luego es quitar esa huella y separarla del soporte y dejarla exenta fuera, entonces a esto le llamo objeto tridimensional. Y entonces lo convierto en una escultura anamórfica. La anamorfosis se conoce o está muy extendido a nivel bidimensional. A nivel bidimensional. Pero a nivel tridimensional prácticamente casi no hay nada. Salvo alguna maqueta de alguna figura imposible por ahí. Normalmente no lo hay. Entonces yo, a nivel conceptual, cogí el elemento de óptica, de perspectiva, etcétera, para crear una serie de formas. Esto sería la huella tridimensional. Como veis aquí, tenemos una elipse y un círculo, y cuando empezamos a desplazarnos, lógicamente la elipse y el círculo se deforman y tiene una forma completamente diferente, ¿de acuerdo? Pero necesita de esta estructura, una estructura que son maderas encoladas y pegadas y trabajadas con barnices y con resinas, etcétera, para que exista. Me propuse trabajar con una serie de formas exentas, que es lo que yo llamo objetos, y entonces empecé pues, a trabajar con Span para crear esa serie de formas. Si veis aquí reconoceréis esto con esto y esto con esto, y empecé a trabajar y entonces empecé a investigar la recreación de esa estructura. Estuve trabajando con ello, observando, mirando a ver qué tenía que hacerle, cómo ponerlo, y posteriormente, a partir de aquí, se creó este objeto tridimensional, ¿no? Este objeto tridimensional que, bueno, estas imágenes están sacadas porque esto fue filmado por una televisión y luego también fue pasado a una especie de catálogos. Y entonces, bueno, lo hizo un fotógrafo, como lo hice yo, está sacado del catálogo este. Y entonces, bueno, esto en realidad son dos circunferencias tangentes, lo que pasa es que hay unas pequeñas deformidades porque el punto de vista que eligió el fotógrafo para hacer la fotografía no era exactamente el punto de vista. Lo que pasa es que esto está pensado para grandes tamaños. Esto es una maqueta que tiene unos 60 o 70 centímetros, pero está pensado para hacerla con 8 metros de altura. Es decir, iba a colocarse en una plaza de Murcia. Estaba ya en el taller, prácticamente escalándose, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, llegó por una serie de problemas que aquí no es necesario comentar, pero al final no se hizo. Entonces se quedó solamente en maqueta de acero que la tengo ahí. Bien, pues esta fotografía
es una filosofía que está sacada y no acaba de redondear exactamente las dos circunferencias tangentes, ¿no? Pero que en este objeto tridimensional, cuando empiezan a girar alrededor de esta estructura, lo que vemos es esto. Es decir, que en realidad la escultura es esto, y llega un momento que cuando giramos lo que hacemos es ver esas dos circunferencias tangentes. Bien. Me gustaría terminar la charla, porque más o menos creo que hemos cubierto prácticamente el tiempo, con la frase de la persona a la que yo admiro mucho, como fue Severo Ochoa, premio Nobel, asturiano, premio Nobel en medicina, en investigación molecular. Dijo una serie de frases que para mí creo que son muy importantes. Una de ellas es: para mí no hay emoción o satisfacción comparable a la que produce la actividad creadora, tanto en ciencia como en arte. Y luego terminó diciendo: en el fondo, si se sabe ver, todo es arte. Muchas gracias.